contrincante que ya dijo que también está para la del 19. Bueno, un poco de humor no viene mal. Voto en el exterior, en Uruguay y América Latina, leyes y argumentaciones políticas y filosóficas, y le dejamos la palabra a la doctora Constanza Moreira. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo voy a empezar con esta reflexión. Llevamos de proyectos de voto en el exterior desde que comenzó la democracia un largo itinerario de fracasos, no más importante ni más denso que el largo itinerario de fracasos y luego éxitos que llevó a aprobar la despenalización del aborto o modificar la ley de caducidad. Puedo contar entre los proyectos que se presentaron el de Eduardo Jaurena del 85, el de Ariel Collazo y Gonzalo Carámbula del 90, el de varios del Frente Amplio, Margareta Berkovich, Pita, Gustavo Guarino, Sendicto Polanqui, Turme Pintado del 2000, en el 2002 el de Mieres, Michelini, Posada y Falero, el fracasado proyecto presentado por Ortuño del voto epistolar del 2007 y el fracaso de la reforma constitucional de 2009. Empiezo con esta reflexión. Extender derechos en general es una lucha ardua y llena de fracasos. Tanto la despenalización del aborto como la vigencia semiplena de derechos humanos son agendas llenas de fracasos, hoy de algunos éxitos, pero siempre sujetas a escrutinio público. El aborto, la despenalización del aborto está siendo llamada a ser revalidada o rechazada a través de un referéndum, y por supuesto al juego de mayorías y minorías. Es decir, nada de lo que vemos que es extensión de derechos se conquista de una vez y para siempre. El juego de mayorías y minorías en el Ejecutivo puede alterar esos resultados, puede alterarlos para despenalización del aborto, puede alterarlos para derechos humanos, puede alterarlos para cuota. La ley que nos rige en materia de voto en el exterior es la ley de 1924, que exige el avecinamiento para estar inscrito en el registro cívico, que es la única condición constitucional para elegir y ser elegido. Pero la ley del 24 es una ley hecha para un país que recibía población, no para un país que perdía población, y por consiguiente, todo lo que vemos luego expresado en la Constitución, en los artículos 74 y más, es una normativa determinada a darle derechos a los que vienen, a los extranjeros que pasan tanto tiempo, a los que pasan... Está pensada, cualquiera se da cuenta de eso, de que es una legislación pensada para un país que recibía migración y que quería darle derechos a los que venían. Es decir, no es una ley pensada para un país que perdió población, y como bien decía Gustavo, es a partir del 90, con la dictadura, la guerra, los trasladados, los conflictos bélicos, donde empieza a aparecer esta normativa, y está la ley de la discriminación contra la discriminación de los trabajadores migrantes, que ya sienta como una especie de jurisprudencia internacional sobre los derechos de las personas desplazadas. Pero la ley es la ley del 24. La legislación de 1989, la ley 16.021, que es la del avecinamiento, la que determina las condiciones del avecinamiento, y lo miro acá el compañero de vinculación porque hemos luchado para cambiar esta maldita ley, la ley del 1989 que determina las condiciones del avecinamiento es una ley que empeora la legislación del 24, no la mejora. Porque al determinar las condiciones específicas para el avecinamiento, determina un plazo de como mínimo un año y le exige unas condiciones a los hijos de los ciudadanos naturales que en la Constitución no estaban, de hecho no estaban. Es decir, la ley rigidiza. A pesar de eso, el Frente la acompaña y alguien, amigo de la causa, me informa que cuando la ley se aprueba en el 89, la ley viene destinada a frenar el voto de los hijos de uruguayos que podían votar tanto en la elección del 89 como en el referéndum sobre la ley de caducidad. En este marco entonces celebro y aplaudo la reunión, y yo no sé cómo estuvo la mesa pasada, pero yo veo un compromiso de Estado. Claro, yo soy sospechosa porque pertenezco a este gobierno, pero me parece que hay un compromiso que hubo en el 2005 y lo hay ahora, un compromiso del Estado y la Cancillería, particularmente con el tema
de los derechos políticos de los uruguayos que están en el exterior, más allá de esto. Yo creo que es importante que el compromiso sea del Estado y que la Cancillería exprese este compromiso, porque me parece que el tema de los derechos políticos de los ciudadanos en el exterior no es apenas un tema de derechos políticos, o no es solo un tema de derechos políticos, sino que es un tema de soberanía fragmentada o soberanía herida, porque el derecho al voto es posiblemente la marca más característica de la soberanía, lo que más diferencia a un ciudadano pasivo o un súbdito de un ciudadano pleno y participante. Entonces, el hecho de nosotros tener este limbo jurídico en el cual todos los ciudadanos que viven en el exterior mantienen el derecho, pero deben pagar el costo de avecinarse al Uruguay, genera una lesión de soberanía indirecta o directamente. Yo lo que creo es que entonces lo que se encuentra aquí lesionado es el tema de la soberanía y no apenas de los derechos políticos de los uruguayos que viven en el exterior. En segundo lugar, quiero decir que el tema del voto en el exterior está, y su suerte dependerá, sometido a el cálculo y la competencia política. Este problema que pasa en Uruguay, de acuerdo a lo que leí de un informe de ideas que Gustavo me proporcionó, es, desde el principio está colocado para toda la extensión de los derechos políticos desde el inicio mismo de los tiempos. La primera experiencia conocida de voto en el extranjero, según el informe de ideas de 1862, era para los soldados que peleaban en el ejército de la Unión durante la guerra civil y se suponía que iba a beneficiar a Lincoln, por eso se aprobó. Sí. Adolfo Suárez, republicano, correcto. Adolfo Suárez, para los españoles, para la gran diáspora republicana de España, aprueba también el voto en el exterior para el referéndum para la reforma política del 76. Se suponía también que ese voto apoyaba la... Quiere decir que, por buenas o malas intenciones, pero la competencia política está en el centro de la viabilización de estos proyectos. En el Uruguay se presumió, desde el principio, que la comunidad de la diáspora era simpatizante simpatizante Frente Amplio, por varias razones, por el exilio político, por el exilio, no exactamente político, pero el exilio por dificultades para insertarse en el Uruguay, social, etcétera, en un país que tenía 3 clases de ciudadanía, los ciudadanos A, B y C, pero sobre todo por la notoria superioridad del Frente Amplio en la movilización de los electores en el exterior, frente a los partidos tradicionales. Por eso, la ley que según Urruti, que ya no está, presidente de la Corte Electoral, llama la ley Ortiz, Bordardo Ortiz, la ley 16.021 sobre avecinamiento, determinó todas estas exigencias para que los hijos de los ciudadanos naturales, en fin, tuvieran que pasar la de Caín para poder votar. ¿Eso de qué derivó? Yo creo que eso deriva de las fuentes, voy a decir un nombrete académico, las fuentes estructurales de diferenciación social del voto, que son percibidas intuitivamente por los partidos tradicionales porque ellos no tienen toda esta teoría, pero ¿qué quiere decir esto? Los jóvenes votan más al FA que a los partidos tradicionales, la población migrante es más joven que la población residente. Hay un intenso politicentrismo del Frente a politicocentrismo, le llamaban José Luis Castañol hace muchos años, de los votantes FA. Los votantes FA son los más interesados en política. Y el voto en el exterior nunca será masivo ni anónimo, es un voto altamente politizado, sofisticado, etc. Más propio de un votante del FA que de un votante de los partidos tradicionales. Se requiere una altísima politización y esa es una razón, y además hay costos, ¿no?, de votar en el exterior, hay que informarse, hay que saber, hay que concurrir, hay que registrarse, en fin, ¿quién hace eso? Solo las personas altamente involucradas en política. Las personas altamente involucradas en política y los votantes del FA son comparten un mismo subconjunto. Entonces, por otro lado, hay una razón del voto al FA, es un voto más educado, más urbano, y eso condice con el perfil de la diáspora. Quiere decir que las fuentes estructurales de diferenciación social del voto harían con que los votantes en el exterior votaran mayormente al Frente Amplio que los partidos tradicionales. Harían que, no tenemos datos para afirmar esto, pero dado cómo se compone socialmente el voto, los partidos tradicionales perciben algo que creo yo que es correcto percibir. Ahora bien, todos los datos que tenemos indican que los votantes en el exterior, por ese voto sofisticado y superpolitizado, en Ecuador creo que llegan al 4%, pero en Ecuador, bueno,
Es un caso, pero en general no superan el 1%. Yo pienso lo mismo que Adolfo, pero Botinelli tuvo la mala idea de señalar que en el país del empate, recordemos cómo se ganan los balotajes, etc., 12.000 votos de diferencia hacen la gran diferencia. Digo, no tuvo la mejor idea porque lo dijo varias veces, en fin, como para poner nervioso a todo el mundo, y digo, esperen un momentito, que no hacen la diferencia, sí, en el Uruguay hacen la diferencia. Y lo afirmó repetidas veces con muchos números. Como esta lectura le hicieron los partidos tradicionales, bloquearon la iniciativa. ¿Cómo bloquearon la iniciativa? Hay tres fuentes legales del voto en el extranjero, que son las constituciones, las leyes electorales y las regulaciones administrativas. En el Uruguay, como el tema es enteramente político, existen las tres versiones. La versión constitucional existe prácticamente para cualquier ley que se apruebe en el Parlamento, especialmente si somos la bancada de gobierno, siempre nos dicen que esa ley es inconstitucional, porque se imaginan la cantidad de lecturas de la Constitución que puede dar. Quiere decir que la acusación de inconstitucionalidad es mucho más frecuente de lo que pensamos. Diría yo que el 50% de las leyes hay una acusación directa, velada, etcétera, de inconstitucionalidad. Entonces, la Constitución habla sobre el voto del exterior. Gustavo ya dijo no. El artículo 77 dice que se es elector y elegible solo si se es ciudadano. Y luego hay una referencia a cómo se es ciudadano natural y legal. Sobre esto se refirió Gustavo, ¿no? Es decir, es una relación indirecta. Si se es ciudadano se puede votar, y para ser ciudadano son estas y estas las condiciones. No dice nada sobre que se puede votar acá, se puede votar allá, se puede votar en el espacio. Sobre eso no habla. Claro, los ciudadanos son electores y elegibles si están inscritos en el registro cívico. Por otro lado, hay un tema de mayorías y minorías. La modificación del registro cívico, es el registro de los electores, y de las elecciones y modificaciones requieren 2/3. Y este es el gran problema político que tenemos, que son los malditos 2/3. Gracias a los 2/3, la ley de cuotas para las mujeres solo se aprobó por un periodo, para el 2014, porque como era una modificación de leyes electorales, la condición que impusieron para darnos los 2/3 es que fuera por una única vez. Lo cual es un disparate, no existe eso, legislación en el mundo, en fin. Pero ese es el problema de los 2/3. Ahora, no es constitucional, aunque puede ser interpretada constitucionalmente, pero es legal. Y para hacer una ley, o para modificar una ley, se puede hacer una ley, se puede modificar la 16.021, o incluso, pensando yo, con mi mente afiebrada, se puede hacer una ley interpretativa de la Constitución, que es una nueva modalidad que tenemos para leer la Constitución, dado que el legislador es el único que hace una interpretación obligatoria de la ley. Yo soy legislador hace 3 años, y recién ahora me enteré que éramos los únicos privilegiados en interpretar la Constitución. Nosotros tratamos de hacerlo con derechos humanos, tratamos de interpretar que la Constitución decía que la ley de velocidad era ilegítima, por decirlo grosso modo. Nosotros también podríamos hacer una ley interpretativa de la Constitución, y esa ley interpretativa solo requeriría mayoría simple. Pero la modificación de una ley electoral o de la ley de registro requiere 2/3. Esto es importante tenerlo claro porque eso nos marca las alternativas disponibles que tenemos. Hay discusiones sobre esto. Por ejemplo, parece que para modificar la ley del registro y para modificar las leyes electorales se necesitan 2/3, pero que el voto secreto y obligatorio eso está determinado por mayoría simple. Entonces, ¿por qué uno por mayoría simple? ¿Por qué el otro por 2/3? Y al mismo tiempo, ¿es una modificación de registro el voto en el exterior? No, porque los que votan, que vienen del exterior y se avecinan, ya están en el registro. Entonces, todo eso es una especie de... hay una labilidad jurídica que hace que cualquier solución dependa de su fuerza política. No hay ninguna solución jurídica que sea más justa que otra, porque ya ven que estamos navegando en el mar de interpretaciones, constituciones, legislaciones. Después está la teoría Grosse-Piel. No quiero dejarla de mencionar, porque Grosse-Piel fue el único que defendió en este país... La simple mayoría. No, que por disposición reglamentaria la Corte Electoral podía determinar el voto en el exterior sin pasar por la vía de la legislación. Yo esto le dije, usted está mal de la cabeza, nosotros no podemos hacer eso. No es tanto yo en el Parlamento, sino hace muchos años, y me dijo, se puede, me dijo. Sí, a mí
Que no haya posibilidad política de no hacer un acuerdo, lo que mencionaba Adolfo, es otra cosa, pero poder se puede. También se puede